Bien, antes que nada, muchas gracias por la invitación para poder estar aquí con ustedes y que podamos platicar un poquito acerca de qué es lo que podemos hacer en cuanto al cálculo del lente intraocular y las pérdidas del lente intraocular. Como ya se ha mencionado anteriormente, tenemos un punto que es clave, el hecho de que nosotros hayamos empezado en la actualidad ya a utilizar tecnologías, no sé si ya se pasó. A ver, Eric, a ver si me ayudas a ponerla. Ya, ahí está ya, perfecto, perdón. Ok, vamos a ver las perlas en el cálculo del lente intraocular. Esto suena muy sencillo, pero al final del camino vamos a ver a través de la plática cómo hay una gran cantidad de puntos que debemos tomar en consideración. El punto es lograr no nada más una buena cantidad de visión, sino también lograr una buena calidad de visión. Y esto pues, nos va a ir diciendo qué es lo que vamos... no sé por qué no avanza. Hasta acá. Acá. ¿Dónde está? No sé por qué no se mueve. No. De aquí lo puedo mandar. Ahí está ya. Perfecto, gracias. Como les decía, es no nada más la cantidad, sino también la calidad. Afortunadamente tenemos una serie de equipos que se nos han presentado, que nos dan imágenes como esta, que es una composición, es una imagen muy buena que hizo el doctor Carnelli, en donde nos identifica todo lo que es el globo ocular. Pero una de las cosas que son muy importantes es entender en un momento dado no nada más la estructura del globo ocular, sino cómo funciona como un órgano que nos permite tener la visión. Cómo se comporta este órgano, que no es como si fuera un telescopio en lo cual todos los lentes están puestos exactamente en una misma dirección y perfectamente bien ordenados. Aquí hay cambios anatómicos en los cuales el cristalino, ya lo dijimos, tiene una cierta inclinación y eso que tanto nos pudiera llegar a afectar. Y algo que es muy cierto, esta frase realmente es muy interesante. Si nosotros queremos tener una muy buena cirugía, tenemos que tener ciertos conocimientos que tengamos que poder expresárselos al paciente para poder normar las expectativas que ellos tienen y hasta dónde es donde nosotros podemos lograr. Entonces, hay una serie de puntos que debemos tomar en consideración. Uno de ellos, como mencionaba anteriormente, es el conocimiento del sistema óptico, en este caso del globo ocular, que es el de nosotros, que es el que nosotros vamos a implantar un lente dentro del ojo y qué modificaciones va a tener la luz al pasar en esta estructura nueva que estamos poniendo. El conocimiento evidentemente preciso de cómo funcionan los lentes intraoculares, pero no nada más a nivel de cómo funcionan en el laboratorio, sino cómo funcionan y se comportan dentro del ojo. Esto quiere decir estudios de análisis clínicos. La exploración ocular meticulosa, eso siempre lo han oído y parece mentira, pero es una de las cosas que debemos tener mucho cuidado porque he visto pacientes después operados, muy bien operados, y el único problema que tienen es que tienen una película lagrimal o una superficie ocular muy alterada por una mala película lagrimal. Y la ecometría cuidadosa, en esa vamos a hacer un poquito más de énfasis, y junto con la aplicación de fórmulas adecuadas. Y bueno, finalmente, por supuesto, una cirugía que sea implacable. ¿Es para qué? Para que no tengamos una cara de estas, como la que estamos viendo ahí, que soy yo mismo, pero estoy un poquito maquillado, que a final de cuentas lo que pasa es que no estamos contentos. Imagínense, si yo estoy así, el paciente, ¿cómo es que va a estar? Bien. Las características de los lentes intraoculares, como les decía, es muy importante ver si son pupilodependientes, si no son pupilodependientes, si son difractivos, si son refractivos, si son estos que sean difractivos, que puedan tener algunas otras características que nos puedan dar fenómenos disfotópicos. Entonces es importante ver cuál es el lente que vamos a utilizar y no vamos a tratar de escoger un lente y de ese lente ponérselo a todos los pacientes. Hay que investigar, ya se mencionó anteriormente, cuáles son las necesidades de ese paciente en específico y cuáles son las características del globo ocular para poder seleccionar el tipo de lente.
La exploración ocular, como les mencionaba anterior, empieza desde la refracción. ¿Y por qué menciono que la refracción es importante? No es lo mismo que yo vaya a operar un paciente que tiene una graduación hipermétrope, por ejemplo, que podría ser una de las indicaciones para poner lentes multifocales, que tenga una graduación de +1, porque ese paciente tiene una calidad de visión extraordinaria. Y si nosotros ponemos un lente difractivo, es muy probable que esa calidad vaya a disminuir un poco y el paciente se sienta incómodo. Entonces, sí es importante la refracción desde el principio y sobre todo en los pacientes que se va o se intenta poner un lente de alta tecnología. Mencionaba anteriormente la superficie ocular, hay que revisarla perfecto. ¿Cómo nos damos cuenta? Si hacemos una refracción, tomamos una keratometría y esta keratometría es variable en el mismo equipo, no hay una buena repetibilidad en el estudio, quiere decir que algo anda mal. Lo primero que hay que checar es precisamente la superficie ocular. La pupila se mencionaba anteriormente, nos dicen todos los lentes que son de alta gama son ya cada vez menos pupilodependientes. Es cierto, menos pupilodependientes, pero sigue siendo la pupila un factor muy importante para poder indicar o no un lente y sobre todo de los lentes difractivos. ¿Por qué? Porque recuerden que a final de cuentas, entre más se dilate la pupila, ¿qué va a pasar? Van a aumentar las aberraciones corneales y automáticamente al aumentar las aberraciones corneales, si nosotros tenemos una pupila grande, pues obviamente se va a ver mucho más alterada ese trayecto de la luz a través del globo ocular y obviamente el paciente se va a sentir mucho más incómodo con la aparición de muchísimos fenómenos disfotópicos. La función macular, indispensable, pero ya lo mencionaba ahorita, hay algunos pacientes que tienen una opacidad lo suficientemente importante y que no podemos pasar o que no podemos ver y ver la función macular. Ahí nos presenta un problema. Siempre importante ver la función macular en aquellos pacientes en los que estamos pensando hacer una utilización de lentes de tipo de alta gama. La topografía y la aberrometría cada vez van a tomar más importancia, y ya lo decía el doctor Ibáñez, cada vez va a tener más importancia y nos vamos a tener que ir poco a poco empapando más en esto, porque esto es lo que nos dice cómo es la fisiología de la visión en cuanto a su calidad. Para recordar nada más rápidamente, los más importantes, arriba y en medio, punto. Con eso nos acordamos específicamente en esta pirámide que representa precisamente las aberraciones de bajo orden, que están marcadas ahorita en rojo, las que son las comas, que son las que más nos bajan la visión o que más nos alteran la visión, y finalmente la que es de cuarto nivel, que es la aberración esférica. Siempre vamos a tener una pregunta, y esa pregunta va a ser, ¿cuál es la mejor tecnología? La realidad es que todas son buenas, todas tienen un buen desempeño, todas tienen una cierta repetibilidad, reproducibilidad y también una comparación entre unos y otros equipos, y ya se mencionaba anteriormente. Hay muchos artículos ya reportados en donde están viendo la interferometría y la comparan con el OCT, Web Source, para tratar de ver. Todas funcionan bien, todas marcan bien, todas tienen una buena lectura. ¿Qué pasa cuando se ve la comparación en unos y otros? Y en este artículo, que es del doctor Douglas Koch y Li Wang, vemos que tienen una muy buena repetibilidad, que tienen una muy buena reproducibilidad y que si las comparamos, las mediciones tienen que ser muy semejantes entre uno y otro. Si no son semejantes, quiere decir que de alguna manera hay alguna alteración, llámese en la superficie ocular o la posición o la forma en que estamos haciendo el estudio. Acuérdense, esto es el elemento más importante de todo, nuestro cerebro, para poder ser escépticos y para poder estar identificando en dónde están los problemas. En este caso, preguntan Scheimpflug, ¿es igual una técnica por Pentacam que Galilei, que lo que es el Sirius? Y la verdad es que sí vemos que hay diferencias en cuanto a la keratometría más curva y la keratometría más plana, siendo el Galilei el que da las lecturas más altas. Sin embargo, cuando se ve realmente si esto tiene o no tiene una implicación específica, no tiene una diferencia significativa. ¿Qué quiero decir con esto? A final de cuentas, el que ustedes tienen que conocer cómo es que hace las lecturas
hacer su propia personalización para estar seguros que cada vez vamos a tener una mejor calidad en cuanto a las mediciones y nuestros resultados sean cada vez mejores. Las fórmulas. Hay muchas fórmulas. Esta es la nueva clasificación de las fórmulas, en donde las fórmulas de emergencia y las fórmulas de trazado de rayos, que son las que más se utilizan, a final de cuentas son fórmulas que siempre vamos a tener un ajuste. Esto, dicho de otra manera, estamos personalizando las fórmulas. ¿Y esto por qué es? Precisamente por la posición efectiva del lente. Afortunadamente, la posición efectiva del lente a largo plazo no hay una gran modificación. Entonces, no se preocupen por eso. La posición efectiva del lente, a final de cuentas, calculada anteriormente y lo que tengamos en el posterior, no va a ser una diferencia lo suficientemente significativa. La ventaja que tenemos con aquellas fórmulas de emergencia, como son que tengan 3, 4, 5 variables, es que a final de cuentas cada vez nos están dando compensaciones también en cuanto a lo que es el tamaño del globo ocular o el eje antero-posterior. Cuando es mayor de 25, 50 prácticamente, es cuando entran estas fórmulas y podemos utilizarlas como Barrett o Panacea o en algún momento dado la de Huygens. Sé que hay muchas otras fórmulas, la superfórmula de Lada, la de Kane, la de Ascars, la de ESCAR, la de NASCAR, la de Fórmula 1 con Checo Pérez, todas las que ustedes quieren. Bueno, a final de cuentas, lo único que se trata es tratar de adquirir un mayor volumen de aquellos ojos que se pasan a muy grandes y muy pequeños y ser cada vez más específicos. Pero algo es muy cierto. Si están dentro de los rangos habituales, entre 22 y 24.5 y queratometrías dentro de los rangos de 42 y 44, no se preocupen, usen cualquier fórmula que les va a funcionar y deben tener resultados extraordinarios. Bueno, pero ¿qué más? Que hay otras cosas. Nos enfrentamos a una cosa en la actualidad que va a ser los pacientes que están operados ya de una cirugía refractiva previa. Es aquí en donde nosotros vamos a tener que empezar a aprender lo que es las aberrometrías, cómo se representan las aberrometrías, cómo es que el paciente percibe esas visiones. Y a final de cuentas vamos a estar viendo en el lado de la izquierda, aquí, cómo se ve la luz o cómo se representa la calidad de la imagen cuando pasa a través de una córnea, en donde vemos la topografía en la parte inferior, que evidentemente se ve que es un paciente que ya fue operado de algún tipo de cirugía refractiva. Cómo se ve cuando pasa a través del cristalino y cómo se ve a final de cuentas en la calidad de visión total. Y aquí vemos que efectivamente pues, una alteración que tiene es básicamente en lo que representa el cristalino, que es lo que nos hace que tengamos mala visión. Aquí hasta abajo a la derecha vamos a encontrar las aberraciones y esos van a ser muy importantes. Ya lo mencionaba también el doctor Ibáñez, es donde nos vamos a tener que fijar. Pero recuerden, las aberraciones siempre tienen que ir de la mano de algo, de la mano que es lo que es el diámetro pupilar. A mayor diámetro pupilar vamos a tener mayor aberraciones. A menor diámetro pupilar vamos a tener menos aberraciones. Entonces es muy importante estudiar la córnea en ese sentido para saber si podemos o no podemos poner un lente multifocal, ya sea difractivo o de los lentes actuales EDOFs para poder verlo. ¿Y qué creen en este paciente? ¿Qué se hizo? ¿Nada? Bueno, este paciente se operó, se le puso un lente, si ustedes ven en la parte central que corresponde al cristalino, mejoró lo que es el índice de la disfunción del cristalino, que tenía 3, por lo cual se operó a 8.6, y vean la calidad de la visión que tiene ya total una vez que se operó. Este paciente le puso un lente multifocal. ¿Por qué? Porque la pupila en la parte central tiene aberraciones muy pequeñas y por eso obtuvimos un resultado lo suficientemente satisfactorio. Pero hay que estudiar al paciente también cuando estamos en forma de poca luz. ¿Cómo lo vemos? Aquí es la sensibilidad. Okay. Esta es la sensibilidad a lo que es el MTF, que también lo vemos en el preoperatorio y vemos en el postoperatorio cómo mejorar. A final de cuentas, lo que quiero concluir es, señores, primero, buena medición. Segundo,
analizar el paciente, cuáles son qué es lo que necesita. Tercero, cuál es el lente que se le puede poner a ese paciente específicamente. Y cuarto, ser lo suficientemente críticos con nosotros mismos y con los estudios que estamos obteniendo, y no solo dejárselo solamente a que ya le tomé el estudio y eso es lo que voy a tener que hacer. ¿Para qué? Para que tengamos a final de cuentas un muy buen resultado con una muy buena cirugía. Muchas gracias.